Y vamos a ir a la palabra del Señor en esta mañana. Así que todos ustedes, quiero invitarlos para que abran sus Biblias en el Antiguo Testamento, en Primera de Samuel, capítulo 16. Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a mirar un pasaje que con toda seguridad ustedes ya lo han escuchado muchas veces, lo han leído constantemente también en la palabra, lo hemos escuchado también en este lugar. Pero el Señor quiere hablarnos hoy de una forma diferente y quiero que asumamos este desafío de parte del Señor para que podamos entender a cabalidad el propósito de Dios cuando nos da su palabra. Así la palabra la hayamos escuchado, los mismos versículos bíblicos lo hayamos escuchado en repetidas ocasiones. Siempre la palabra de Dios es nueva, siempre la palabra de Dios es fresca, es verdadera, es más cortante que espada de doble filo. Así que cada uno de nosotros tenemos hoy la oportunidad de recibir esa palabra de parte del Señor. Primera de Samuel, capítulo 16, los versículos 12 y 13 vamos a leer en esta mañana. Cada uno de ustedes está preparado en el Antiguo Testamento y mirando, vamos a irnos desplazando. Así que ustedes abren su Biblia allí en Primera de Samuel 16, pero la mantienen abierta porque más adelante vamos a ir mirando otros versículos a través del capítulo 17 también y de lo que el Señor, por supuesto, nos va a estar hablando a través del mensaje completo. Así que leemos la palabra del Señor, Primera de Samuel, capítulo 16, y los versículos 12 y 13 dicen de la siguiente manera. Estamos preparados todos para leer la palabra del Señor. Amén, amén. Envió pues por él y le hizo entrar. Y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Padre, estamos agradecidos a ti, Señor. En tu palabra encontramos, mi Señor, todo aquello que cada uno de nosotros, como seres humanos, como hijos tuyos, necesitamos para seguir adelante. Y sabemos que tu palabra, Señor, es directa a cada corazón. Cualquiera sea la situación de cada uno de los que estamos aquí presentes, tú tienes siempre, Señor, palabras de vida eterna. Tomamos lo que nos corresponde en este día, Señor. Asumimos los desafíos que vienen de parte del trono de los cielos para los hijos de Dios. Encontramos, Señor, en tu palabra la plenitud de gozo y sabemos, Señor, que cuando obedecemos tu palabra, entonces encontramos el verdadero camino que tú anhelas para nuestras vidas. Te damos gracias de antemano, Señor, por lo que tú vas a hacer hoy. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén y amén. Conocemos la historia de David. La gran mayoría de nosotros, incluso desde los que han tenido la oportunidad de ir a una escuela bíblica de niños o de jóvenes, por supuesto que han escuchado muchas veces acerca de la historia de David. Es bastante común y es uno de los personajes, y lo podríamos llamar de esa manera, que está más citado en la palabra, en la Biblia completa. David era un hombre sencillo, pastor de las ovejas de su padre Isaí, el menor de su familia. Y su historia, mis queridos hermanos, hubiera podido ser la misma de cualquier otra persona común. Vivía en Belén, en las montañas, allá se la pasaba simplemente cuidando de las ovejas y tenía una forma de vivir muy sencilla, muy simple, muy modesta en el campo. Sin embargo, a David le llega un momento trascendental en su vida. El Señor decide darle un vuelco radical y entonces hace un llamado al profeta Samuel para que vaya y visite a la familia de Isaí. Y entonces encuentre, es decir, en el momento en el cual el Señor hace ese llamado, Él sabe que va para un propósito específico, para ungir al que será el próximo rey de Israel. Cuando esto finalmente sucede, dice la palabra, que desde aquel glorioso día en la vida de David, el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Qué significa esto en particular? ¿Qué significa en esencia esa palabra poderosa de poder afirmar que a partir de ese momento el Espíritu del Señor vino sobre él? Imagínense ustedes, David a partir de ese día fue el ungido del Señor y todo lo que hacía estaba, por supuesto, tocado de la gloria divina. Sin duda, nosotros podemos empezar a entender que es entrar a una nueva dimensión de vida. Si ustedes lo pueden entender este día, y créanme, mis queridos hermanos, cuando yo estaba leyendo este pasaje, cuando estaba tratando de estudiar todo esto,
indudablemente me daba cuenta que el Señor anhela llevar siempre a sus hijos a nuevas dimensiones, en donde podamos conocerlo más en profundidad. En donde podamos no solamente tener un tipo de conocimiento básico, de decir conozco un poco de la palabra, conozco un poco de la historia, sé acerca de los personajes, sé acerca de David, sé acerca de Saúl, conozco acerca de Sansón, conozco acerca de Moisés o de Abraham, pero más que eso, el Señor no solamente quiere que nos quedemos en un plano del conocimiento superficial, sino que vayamos a la profundidad de nuestra comunión con Dios. De lo que el Señor tiene a través de su palabra para cada uno de nosotros. De entender que el Señor, así como en un momento determinado de la historia de David, le dio un vuelco radical. En un día que parecía común y corriente, en un día que parecía normal, en un día que él se había levantado para hacer exactamente las mismas cosas que hacía todos los días, pero el Señor decidió que a partir de ese día la vida de David iba a cambiar completamente. Que iba a entrar a una dimensión completamente diferente. Mis queridos hermanos, eso puede ser la misma realidad para cada uno de los que estamos aquí sentados en este día. Eso puede ser la misma realidad para cada uno de los hijos de Dios. Mis queridos hermanos, ustedes vinieron esta mañana como un día común y corriente. Ustedes se levantaron, hicieron las mismas cosas de todos los domingos y se vinieron luego a la iglesia, pero ustedes no saben si de pronto el Señor ha escogido este día para cambiar tu vida radicalmente y a partir de este momento que tú seas considerado una persona llena de la unción divina. Indudablemente que el Señor desea colocar sobre nuestras vidas algo diferente. Y nosotros tenemos que entender esa palabra en plenitud. La vida de David estuvo llena de grandes victorias sobre sus enemigos, empezando por el gigante y aparentemente invencible Goliat. Pero todo empezó en aquel glorioso día, en aquel momento especial, cuando el Espíritu del Señor vino sobre este hombre sencillo, pastor de Belén. Lo más maravilloso para los creyentes de nuestros tiempos es que la palabra de Dios nos dice que cuando cada uno de nosotros de manera individual, cada uno de nosotros abrimos nuestro corazón para Jesucristo, para que viniera el Señor a habitar en nuestra vida, dice la palabra que somos sellados por el Espíritu Santo hasta el día de la redención, que Él viene a morar en nosotros y ahora cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. De la misma manera, escuchen bien, de la misma manera en que David entró a una nueva dimensión para su vida después de haber sido ungido, cada uno de nosotros por nombre, cada uno de nosotros los creyentes también entramos en esa dimensión en la que tenemos siempre el respaldo del Espíritu Santo que nos llevará a lograr lo que anhelamos. No hay duda, mis hermanos, el Señor nos quiere llevar a nuevas dimensiones en nuestra vida espiritual. Por eso yo quiero dedicar este mensaje esta mañana a los que dicen, yo sé que en mi Dios siempre hay más. Yo sé que puedo buscar las bendiciones. Quiero dedicar este mensaje a los que tienen sed de la palabra de Dios, a los que buscan a Dios con expectativa, a los que saben que quizás a la vuelta de la esquina pueden encontrar la respuesta que tanto habían estado esperando, a los que valoran de verdad la unción divina y saben que con el Señor todas las cosas pueden lograrse. Quiero dedicarle también a los que sufren y creen que las soluciones se fueron, a los que están enfermos, a los que piensan que los caminos se han cerrado. Al final sabremos que el Señor siempre tiene una palabra para cada uno de nosotros. Gloria a su nombre. Para introducir un poco la historia que en este día estamos estudiando, es muy importante recordar que Saúl fue el primer rey de Israel. Ustedes quizás conocen, por supuesto, todo ello. Y fue rey por pedido del pueblo. El Señor le pidió a Dios que le nombrara rey, porque veían que todos los pueblos alrededor tenían su rey, así que ellos también pidieron, de tal manera que el Señor les concedió esto. Pero llega un momento en el cual, a pesar de que Saúl, que era un hombre bastante conocido, notable, digamos, se dice que era el hombre más alto de todos, más acuerpado, más fornido, etc. Y entonces lo escogieron por su apariencia en parte. Pero después de esto, a pesar de que Saúl había empezado bien en su reinado, dice la Escritura que después se llenó de orgullo, que desobedeció al Señor, que finalmente terminó siendo desechado por Dios mismo. Entonces en ese momento el Señor le hace un llamado al profeta Samuel. Samuel está afligido. Samuel sabe que Saúl no ha hecho lo correcto y de tal manera que en ese momento encuentra al profeta Samuel llorando, encuentra al profeta Samuel afligido por lo que está sucediendo con el rey de Israel. Pero el Señor le da una orden muy clara: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl si yo ya lo deseché? Ya él no va a ser más rey sobre Israel, ya ha sido desechado, así que tú no tienes que llorar más. Más bien prepárate para algo nuevo. Llena tu cuerno de aceite y ven, porque te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Escuchen, mis queridos hermanos, el Señor estaba hablando ya de la provisión que tenía.
Es más, para el Señor ya había un próximo rey de Israel. ¿Y dónde estaba ese hombre? Estaba simplemente pastoreando las ovejas en las colinas. ¡Qué maravilloso, mis queridos hermanos! El Señor puede haber declarado sobre tu vida algo excelente, maravilloso y poderoso ya. Y sin embargo, tú todavía no sabes. Tú todavía no sabes lo que vendrá para ti, pero el Señor ya lo tiene preparado y el Señor lo va a llevar hasta el punto en el cual tú puedas encontrar ese momento en tu vida. Gloria a Dios. Aleluya, gloria al Señor. La orden del Señor para Samuel es: ponte de pie, porque ahora vamos a buscar lo nuevo. Ahora vamos a ir hacia lo presente, lo que es para nosotros. ¿Por qué sigues aferrado al pasado? ¿Por qué siempre miras hacia atrás en lugar de mirar hacia adelante a las cosas que Dios está haciendo nuevas? ¿Hasta cuándo seguirás atado a la unción que ya pasó? ¿Hasta cuándo seguirás amarrado a lo que ya no edifica, ni construye, ni bendice? No puedes entrar a una tierra prometida que fluye leche y miel con un pensamiento de esclavitud de Egipto. No puedes recibir lo nuevo de Dios hasta que no hayas dejado tus manos libres, soltando lo que fue de antes, pero que ahora ya no te sirve para seguir avanzando en los caminos del Señor. Hay cosas que Dios está quitando de tu vida porque te quiere dar algo mejor. ¿Lo entiendes esta mañana? ¿Puedes recibir esa palabra para ti esta mañana? El Señor necesita quitar de tu vida lo que te estorba. El Señor necesita quitar de tu vida lo que no te ayuda a avanzar. Y el Señor lo va a quitar porque siempre tiene preparado algo mejor para los suyos. Gloria a Dios. Siempre, aleluya. Gloria a Dios. Así que no te aferres a esto. No te quedes enganchado en las cosas que a lo mejor te están haciendo daño, pero tú insistes en ello. Si Dios la está quitando, es porque siempre el Señor está mirando hacia adelante en tu vida. Mira hacia tu futuro, mira hacia lo mejor. Samuel se dirige a la casa de Isaí. Y entonces Isaí le presenta a todos sus hijos. Ya nosotros más o menos conocemos la historia. Le presenta el mayor primero. Claro, este es. El Señor dice: no te equivoques. Yo no miro lo que mira el hombre, porque yo miro el corazón de los seres humanos. Más allá, en la profundidad, mis queridos hermanos. Él no mira solamente lo superficial. Él no está mirando como nosotros, la mayoría de los seres humanos, estamos mirando las cosas. No, Él mira tu corazón. Él conoce hasta lo más íntimo de tus pensamientos. Él sabe lo que hay en ti y sabe que tú tienes un corazón de adorador. Por eso Él tiene preparado algo para ti. Algo especial. El versículo 13 dice que desde aquel día, cuando Samuel fue finalmente y ungió a David, que no lo querían ni siquiera traer, que tuvo que mandar a preguntar por él: ¿no te queda alguno? ¿No te falta alguno de tus hijos? Finalmente Isaí dice: bueno, sí, pero es David, no, el pastorcito, el que está por allá, ese, ¿para qué lo traemos? Samuel le dice: no nos sentaremos a la mesa hasta que no lo hayas traído. Y lo trae finalmente, y entonces viene ese momento de la unción. Él derrama su aceite sobre él. Literalmente se decía, mis queridos hermanos, que en la antigüedad era todo el montón de aceite que se derramaba completamente sobre la persona que iba a ser ungida. Es un momento impresionante. Ustedes imagínense, el menor de los hermanos, el despreciado de los hermanos, siendo ungido de parte del profeta Samuel, que era el hombre más reconocido en todo ese territorio, delante de sus hermanos. ¡Wow! Era un momento clave en la historia de ellos. Estaba dándole un vuelco radical a la vida de Samuel, a la vida de David a partir de ese momento. Indudablemente, mis queridos hermanos, que desde aquel momento, escuchen bien, empieza la vida sobrenatural de David. A partir de ese momento iba a ser siempre el ungido de Dios. Hubo un antes y un después de ese acontecimiento para la vida de David. Mis queridos hermanos, cada uno de nosotros tenemos una historia. Cada uno de nosotros tenemos páginas que estamos llenando, pero siempre hay un antes y un después de Jesucristo para nuestras vidas. Porque una vida sin Cristo no se parece a una vida con Cristo. Porque una vida sin Cristo es una vida vacía. Es una vida que no nos lleva a ninguna parte, mis queridos hermanos. Es una vida a la deriva. Pero una vida con Cristo es la vida plena, es la vida llena, es la vida que el Señor desea para cada uno de nosotros. Aleluya, gloria a Dios. Esa es la vida que nosotros tenemos que tener ahora en nuestro Señor Jesucristo. David hasta ese momento no tenía idea de que iba a ser el ungido de Dios. Como les dije, él estaba simplemente pastoreando las ovejas de su padre en el bosque. Ni siquiera era considerado como importante para la familia. Nada a su alrededor diría que él iba a ser el ungido de Dios. Pero Dios ya lo había decidido. Tú estás aquí hoy. No sabes lo que Dios está preparando para ti. No sabes si el día de mañana serás llevado a las naciones para compartir el mensaje de salvación. No sabes si vas a ser tocado por el aceite fresco de Dios para usarte, para sanar a los enfermos, liberar a los oprimidos, traer renovación, restauración donde se necesita. No lo sabes.
No sabes si Dios tiene propósito de convertirte en un libertador de su pueblo, en un portador de su mensaje, en un evangelista que conmueva el mundo entero con el poder de su palabra. No lo sabes, y me da mucha alegría que los jóvenes estén sentados esta mañana aquí delante de nosotros, porque el Señor tiene propósito para cada uno de estos jóvenes que están aquí sentados. En el Antiguo Testamento el Espíritu del Señor venía sobre aquellos a los cuales el Señor escogía como sus ungidos. Escuchen bien, hay una diferencia radical. En el Antiguo Testamento había una forma específica: ven y yo te voy a enviar para que me unjas a este específicamente. Pero en el Nuevo Testamento la misma palabra nos dice que cuando hemos abierto nuestro corazón a nuestro Señor, entonces nos convertimos en templo del Espíritu Santo y Él habita en nosotros. De acuerdo a esta lógica, mis hermanos, la vida sobrenatural nuestra empieza desde aquel momento. ¿Lo puedes entender? ¿Puedes recibir esto para ti? Mis queridos hermanos, ¿tú puedes entender la profundidad de esto? Tú no tienes una vida natural nomás, tú también tienes una vida sobrenatural, porque el Señor habita en ti. Mis queridos hermanos, las religiones del mundo hablan de dioses, hablan de muchos profetas y qué sé yo, pero tienen que ir a buscar en las tumbas, tienen que ir a visitar sus tumbas. Nosotros tenemos a un Cristo que vive y reina para siempre, y Él habita en medio de nosotros, en la alabanza de su pueblo y en el corazón de los creyentes. Eso es una vida sobrenatural. Eso no es natural. Eso es sobrenatural. El poder de nuestro Dios está dentro de ti. Gloria al Señor. El Señor quiere que tú saques todas estas cosas, porque el Señor está habitando dentro del corazón de cada uno de los creyentes. Qué maravilloso esto. ¿Cuántos aquí han abierto su corazón al Señor? Gloria a Dios. No todos, wow, yo pensé que todos. Al final vamos a hacer un llamado. Si es así, si tú abriste tu corazón al Señor, ya tienes la vida sobrenatural en ti. Ya la tienes. ¿Puedes comprender la real dimensión de esta verdad? Tú tienes una vida sobrenatural. Has entrado a una nueva dimensión para ti cuando el Señor está en tu vida en cada momento. La unción en realidad significa ser revestido del poder de Dios para desarrollar algo para lo cual has sido llamado. Es decir, que el Señor te ha ungido. Es posible que esa unción todavía esté allí guardada, y a pesar de que tienes una vida sobrenatural, aún sigues viviendo como si no tuvieras esa unción sobre ti. Pero es hora de despertar, mis hermanos. El llamado que Dios le hace a Samuel para prepararse para ungir a un nuevo rey es en realidad una preparación para que el Señor derrame sus bendiciones sobre aquel a quien ha escogido para ungirlo. Es como si le dijera: prepárate, Samuel. Ahora yo quiero traer un viento nuevo sobre los míos. Ahora quiero traer algo especial sobre los míos. Ahora quiero traer una renovación espiritual. Es tiempo de la nueva unción y de nuevas revelaciones en el Señor. A partir de ese momento David supo lo que había sido colocado sobre él. El aceite fresco de la unción había sido derramado sobre su cabeza. Era un ungido de Dios y su vida había sido transformada completamente. La unción es la muestra de ser revestidos con el poder de Dios. Escúcheme bien. Ustedes esta mañana se vistieron muy bonitos, yo los puedo ver desde aquí, están todos muy bien vestidos. Escogieron un vestido, fueron allá a su vestir y se pusieron algo. Porque ustedes quieren lucir bien y lucen bien, créanme, desde aquí se ven muy bien. Pero una cosa es que lo que tú te pones, el vestido que te pones, otra cosa es ser revestido de la gloria de Dios. ¿Te das cuenta? Una cosa es que te vistas, pero otra cosa es que el Señor te revista de su gloria, te revista de su poder. El Señor está contigo, gloria al Señor. Él es el que te ha puesto un nuevo vestido encima, aleluya, gloria a Dios. Por eso entiende esta mañana algo profundo para tu vida. Tú ya no eres un esclavo del enemigo. Eso era antes de venir a Cristo Jesús. Ya no lo eres. Tú ya no eres una persona atada a un pasado. El Señor te ha dado una vida nueva, te está dando una mente nueva, te está cambiando el corazón por algo nuevo y renueva un espíritu dentro de ti, porque ahora tú eres un hijo de Dios, has recibido la potestad de ser llamado hijo de Dios porque le has recibido a Él. ¿Te das cuenta? Así que tu mentalidad no puede seguir siendo la del esclavo. Eso ya no es tuyo, eso ya no te pertenece. Tu mentalidad no puede seguir siendo la de quien sigue atado a las cosas pasadas. Tienes ahora una mentalidad de reino de los cielos, mentalidad de hijo de Dios, mentalidad de conquista en su nombre, de alcance, de logro, de frutos, de nuevas cosas. Y Dios te está preparando para esa nueva faceta de tu vida, gloria a Dios. Y hay personas que dicen: pero pastor, ¿cuál unción? Yo lo que veo a mi alrededor son problemas nomás. Yo solo veo dificultades, situaciones difíciles.
Déjame decirte algo en este día. El día no comienza cuando sale el sol. ¿Ustedes saben eso? Claro que sí, ¿eh? ¿Cuándo comienza el día? A las 12:01, ¿cierto? Empieza el nuevo día, ¿no? Claro que sí. Cuando el día comienza, todo está muy oscuro. Está muy oscuro. Pero es precisamente cuando está a punto de amanecer, que pareciera que está todo en tinieblas, pero de repente se levanta el sol en el horizonte y todo se hace claro a su alrededor. Así que déjame decirte algo, si tú estás pasando todavía por momentos difíciles en tu vida y piensas que Dios no se está ocupando de ti, no te desanimes, el día ya empezó para ti, lo nuevo del Señor está llegando ahora a la vida, estás aún en el tiempo oscuro, pero cuando menos pienses, esas tinieblas se convertirán en luz y te darás cuenta que sí era verdad, que lo nuevo del Señor ya estaba llegando a tu vida. En la noche será el lloro, por la mañana vendrá el gozo delante del Señor, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿Está hablando el Señor a tu vida esta mañana? Aleluya, a mí también, gloria a Dios. La presencia de Dios sobre tu vida te introduce en esa nueva dimensión. Cuando nosotros leemos acerca de los profetas de la antigüedad, Elías o Eliseo, ¿saben qué decían ellos continuamente? Vive Jehová en cuya presencia estoy. ¡Wow! ¿Saben qué significa eso? Ellos vivían en otra dimensión. Ellos sabían que para poder experimentar el poder del Señor y tener el privilegio de ser usado por Él, era necesario estar siempre conscientes de su presencia constante sobre sus vidas. Te pregunto a ti esta mañana, ¿estás siempre consciente de que el Señor está siempre contigo? ¿Podrías decir lo mismo que los profetas? Vive el Señor en cuya presencia estoy. Cada vez que hablas con alguien, cada vez que te encuentras con alguien, tú sabes que el Señor está contigo. Aleluya, gloria a Dios. David era ese sencillo pastor de ovejas, un hombre que ni siquiera era tenido en cuenta, pero Dios dijo algo diferente. Para el Señor, David ya era un rey. Y fíjense esto, empiezan las cosas sobrenaturales en la vida del próximo rey de Israel. La historia de David empieza a mostrar esos signos de poder y él, mire, fíjense, él podía hacer lo que otros no podían. ¿Saben cómo se llama eso? Ese es el apoyo de Dios. Esa es la presencia de Dios contigo. Ese es el respaldo divino. Tú puedes hacer lo que otros no pueden hacer. Tú puedes ver lo que otros no pueden ver, porque en ti se está desarrollando algo que antes no tenías. Eso es exactamente lo que pasa con David en ese momento. Mire, su padre lo envía para que le lleve algo de comer a sus hermanos que están en el ejército. En el capítulo 17, versículo 17, Isaí le dice a David: toma ahora esto para tus hermanos, un efa de este grano tostado y estos 10 panes, llévalo pronto al campamento de tus hermanos. Y además le pide que le lleve 10 quesos para el jefe y que se fije si sus hermanos están bien. Escúcheme, ¿parece esto algo extraño? Pues no, esto es normal. O sea, ahí no hay nada raro, ahí no hay nada extraño, es algo tan normal para cualquier jovencito, pero no para David. Escuchen bien, recuerden, para aquellos que han entrado en una nueva dimensión con el Espíritu Santo, aún aquellas cosas que parecen tan normales para algunos, se pueden convertir en momentos sobrenaturales para los ungidos. Y espero que vayas tomando esto de la manera en que Dios te está hablando en este día. Escuchen bien. Lo que parece normal y sencillo para unos, en realidad para los hijos de Dios pueden ser grandes oportunidades. Lo que parece insignificante para algunos también es grandioso para los que viven a diario con Dios. Donde unos ven dificultades, los hijos de Dios vemos posibilidades. Donde muchos ven crisis, los hijos de Dios vemos crecimiento. Así que estamos del lado correcto con el Espíritu Santo morando en nuestro interior. David llega al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Pero del ejército enemigo se levantaba el gigante que los tenía completamente atemorizados. Ustedes saben la historia. Ahora mire, el hermano mayor de David, a él había sido testigo de cómo el profeta Samuel había ungido a su hermano menor. Así que se llena de ira con David, se llena de enojo y le dice en el versículo 28, ¿para qué has venido? ¿Con quién dejaste esas pocas ovejas que tienes? ¡Wow! ¿Se imaginan ustedes? Es como decirle, lo que yo hago es más importante que lo que tú haces. Yo soy miembro del poderoso ejército de Israel. Tú eres un simple pastor de unas pocas ovejas. El hermano le dice, yo sé a qué has venido. Has venido a ver la batalla. ¡Ja! Escuchen bien. El hermano mayor le dice a David, tú has venido a ver la batalla. ¿Cuál batalla? ¿La de unos hombres asustados que se escondían del gigante? ¿Un ejército que con cada alarido de Goliat se sentía más atemorizado? ¿Cuál batalla? Mis queridos hermanos, David no venía a mirar ninguna batalla. David venía a vencer en esa batalla.
¿Te das cuenta? Había algo completamente diferente en la visión y la perspectiva de cada uno de los dos. En el mundo antiguo, cuando se peleaban entre dos, el campeón de un pueblo se enfrentaba con el campeón de otro pueblo. El triunfo de uno de ellos era en realidad el triunfo de todo el pueblo. David no solo representaba a un pueblo, especialmente representaba al Dios de ese pueblo. ¿No es lo mismo contigo? Cuando tú dices yo soy cristiano, te estás identificando con el creador de los cielos, con el Rey de Reyes y Señor de Señores, con el majestuoso Dios, con el Alfa y el Omega, con el principio y el fin de toda la cosa, con el león de la tribu de Judá, con el vencedor. De tal manera que todo lo que tú haces representa a tu Dios. Tú eres un representante de tu Dios a donde quiera que estés. Así que siempre está en juego el nombre de nuestro Señor en todo lo que tú haces. Ten cuidado con lo que tú haces. Ten cuidado con tu vida. No vayas a contaminar el nombre de nuestro glorioso Dios. La batalla era entre Dagón, Dios de los filisteos, y Jehová nuestro Señor. Así lo asumió David, como una defensa del nombre de nuestro Dios que siempre nos respalda. David escuchó el desafío que lanzaba el gigante Goliat, y entonces vino la respuesta de alguien que amaba al Señor con todo su corazón. ¿Quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Qué impresionante expresión es esta. David no dice que la provocación es contra el ejército de Israel. David no dice que la provocación es contra un pueblo o incluso contra Saúl el rey. No, él afirma tajantemente que ese gigante está provocando directamente a los escuadrones del Dios viviente. Así que su lucha no es física, sino espiritual. Y su victoria estará cuando él se una a esos escuadrones que representan al Señor y su poder inigualable. Recibe la palabra del Señor. ¿Entiende lo que el Señor te quiere dar hoy? ¿Te das cuenta? La batalla de David y Goliat, en realidad, más que una batalla física, era mucho más que eso. Era una batalla espiritual. El uno estaba armado, fuerte, gigante, lleno de orgullo y de autosuficiencia. Se burlaba de todo, les decía, ustedes son los hombres de Saúl, así los trataba. Era un demonio guerrero que tenía la capacidad de intimidar a toda una nación. El otro era un joven sin armas, sin escudos, sin lanza, sin experiencia militar, en comparación con el gigante, con muy poca fuerza para enfrentarlo. Mis queridos hermanos, ¿parece una batalla física esto? ¿Parece una batalla de hombre a hombre? En realidad era una batalla espiritual. El gigante era David. Mejor, el gigante era el que estaba con David, aleluya. ¿Te das cuenta? La dimensión de las cosas cambia cuando tú estás en el lado espiritual. En el lado físico, tú solamente ves un gigante. En el lado espiritual, tú solamente ves un enano. ¿Te das cuenta? Porque tu Dios es tan grande. Porque tu Dios te llena, te cambia, te transforma y te prepara para ir a una batalla. Lo importante no son los gigantes que vas a enfrentar. Lo importante es el Dios tan grande que tú tienes, que te ayuda a vencer siempre a cualquier enemigo. Gloria a Dios. Goliat se atrevió a maldecir a Dios y había lanzado un oprobio contra su pueblo. El nombre de Dios estaba en juego. Amenazaba y menospreciaba el ejército del Señor y nadie hacía nada. Es muy similar hoy en día, mis hermanos, a quienes lanzan oprobios en contra de nuestro Señor, y aún el pueblo que dice ser su seguidor está en silencio y no levanta su voz para ponerse en contra de los que insultan el nombre de nuestro Señor. David comprendió el sentido de esa batalla. Como les dije, no era una batalla cuerpo a cuerpo, pues él iba a salir mal. Era una guerra espiritual y David tenía los argumentos espirituales para vencerlo. Escúchenme, mis queridos hermanos, ¿acaso nosotros no tenemos los argumentos espirituales para vencer en nuestras batallas? ¿Acaso no nos dice el Señor que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas? ¿Acaso el Señor no nos ha dicho que hemos sido dotados del poder? El Señor le dijo a sus discípulos, recibiréis poder, pero no poder del mundo, poder celestial, poder de arriba, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Acaso no eso es todo lo que nosotros hemos recibido? ¿Acaso no tenemos un poder espiritual en nosotros que nos permite ir y enfrentar con valentía a cualquier enemigo que se nos quiera poner de enfrente? Indudablemente, mis hermanos, tenemos los argumentos espirituales para vencer. Hay muchos gigantes que se oponen a nuestro paso. Se plantan delante de nosotros y nos dicen, ¿sabes qué? No puedes seguir. Quedamos asustados, no tenemos respuestas. Creemos que podemos vencerlos en su propio camino, pero no es así. Debemos reconocer en dónde tenemos ventaja y allí podemos ganar. Nosotros tenemos los argumentos espirituales para vencer. David entendió que la ventaja que tenía no era en el campo militar, sino en el plano espiritual. Es allí donde radica la verdadera fuerza del creyente.
Así que respondió con argumentos. La batalla es de Dios. Yo voy a vencer en el nombre de ese Dios. Es el nombre de nuestro Señor que está siendo blasfemado y esto no va a quedar impune. Era una guerra de dos reinos. La voz del enemigo que se levantaba vociferando insultos y amenazas. Por la boca de Goliat salía la voz de Satanás. Pero por la boca de David salían expresiones de valor y de confianza. Dios hablaba a través de la boca de David. ¿Entiendes esto? El enemigo usa la boca de quienes se prestan para ser usados. Pero los hijos de Dios debemos siempre expresar lo que viene de Dios. Somos su boca, somos sus manos, somos sus pies aquí en la tierra. Los hijos de Dios se levantan en cualquier lugar y dicen, así dice el Señor. Los hijos de Dios extienden sus manos de amor hacia los demás y dicen, así haría el Señor. Y los hijos de Dios van por los caminos anunciando las buenas nuevas de salvación diciendo, así iría el Señor. ¿Te das cuenta? Lo importante no es lo que dice el enemigo, mis hermanos, sino cómo lo escuchamos y qué hacemos con lo que oímos. David nunca se refirió a Goliat como ese gigante invencible o como ese indestructible guerrero que nadie podía ni siquiera tocar. No pensó en los bíceps que tenía, el tamaño de su lanza, lo grande de su escudo, nada de eso. David desde el principio lo vio caído, derrotado y sin cabeza. ¿Quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar a nuestro Dios? Esas fueron las palabras de David que salieron por la boca de él en contra de ese gigante. Pero David también vio algo maravilloso. Vio los ejércitos que estaban respaldándolo a él. Los ejércitos celestiales. Mis queridos hermanos, cuando Dios aparece en la escena, el enemigo huye ante la valentía de un santo y la potestad que lo respalda. Nosotros siempre tenemos el respaldo de nuestro Dios. Lo primero que tiene que venir a tu mente es el poder que tienes como hijo de Dios, el respaldo que tenemos los que creemos que nunca estamos solos, que hay ejércitos de ángeles, que hay batallones de arcángeles, que hay milicias de querubines y serafines que guardan nuestro paso día a día, minuto a minuto, segundo a segundo, y que hay un comandante en jefe que nunca jamás ha perdido una batalla y que está de nuestra parte. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Debemos poner en práctica esa táctica de David. Cuando estamos saturados, llenos del Señor en nuestro ser, todo lo demás se pone en perspectiva. Déjame explicártelo. Por ejemplo, tienes un problema muy grave hoy. No has podido dormir. Te desvelaste toda la noche pensando en la gravedad y el tamaño del problema. Piensas que es demasiado grande para enfrentarlo. ¿Sabes qué es lo único que has hecho? Dimensionar el problema. Tu mente no sale de ahí. La situación sigue igual. De esa manera lo único que vas a conseguir es simplemente enfermarte, que te den úlceras, que te dé taquicardia, que te falte el aire, etcétera, etcétera. Pero cuando tú consideras quién es tu Dios, lo que representa para este mundo que el Dios creador de este universo esté contigo, entonces sabes que todo, incluso ese problema, incluso esa enfermedad o cualquier situación, tiene que ponerse por debajo de nuestro Dios. Y yo quiero que entiendas esto muy bien. Cuando entramos en una nueva dimensión, las batallas las ganamos primero en el plano espiritual y luego vemos los resultados en el mundo natural. ¿Entiendes? Vamos a ganar las batallas. Siempre, cada martes, cada vez que nos reunimos a orar, siempre les digo lo mismo, mis queridos hermanos. Aquí estamos ganando las batallas. Aquí. No, ni siquiera los domingos vamos a ver la gloria de Dios sobre nosotros. Aleluya. La presencia de Dios llenando cada corazón y nuestras vidas y su palabra siendo lanzada, mis hermanos, poderosamente sobre nuestras vidas. Pero allá, cuando estamos de rodillas, cuando estamos orando, cuando nos reunimos en el nombre del Señor, ahí estamos nosotros ganando las batallas, mis hermanos. Qué maravilloso esto. Entendemos la verdad del poder de nuestras armas espirituales. El enemigo se ha querido meter con el pueblo de Dios, pero no sabe que está provocando de nuevo a los escuadrones del Dios viviente y que nuestro Señor se levantará por nosotros para derrotar a aquel que se quería interponer en nuestro camino. La unción une lo divino con lo humano. Mis hermanos, no necesitamos tantas respuestas humanas, necesitamos respuestas divinas y el Señor las tiene hoy para ti. Aleluya. Estamos ganando batallas, hermanos. Cada vigilia, cada reunión, cada vez que nos reunimos, cada vez que salimos alrededor de la ciudad, estamos ganando batallas en el mundo espiritual. Y tengo la certeza absoluta en mi corazón que estamos empezando a ver los resultados en el mundo natural. Y todos, hermanos, todos sabrán que tenemos a un Dios que es poderoso y que siempre respalda lo suyo y que sale en defensa de los que le aman. Aleluya. El enemigo asustaba y Saúl era el más grande de todos los hombres que estaban allí, pero igual estaba más asustado que todos.
Pero en cambio David escuchó lo mismo, pero obró de manera diferente. ¿Te das cuenta? Las amenazas él también las escuchó. Él también escuchó la voz de Goliat que se levantaba en ese momento, pero obró de forma diferente. El enemigo desea destruir y asustar y amedrentar a los hijos de Dios. Algunos le creen más al enemigo que a Dios. Por lo tanto viven asustados por el tamaño del enemigo y por sus palabras. Pero los hijos de Dios tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y sus promesas de respaldo para cada uno de nosotros. El enemigo dice: es que te va a ir muy mal, estás bajo maldición. Y algunos lo creen y lo aceptan y solo piensan en derrota. Pero otros se levantan con una voz contraria. ¿Cómo que estoy en maldición? ¿Cómo que estoy en derrota? ¿Cómo que estoy en debilidad? ¿Cómo que no tengo poder? De ninguna manera. Lo que importa no es lo que dice el enemigo, lo que importa es lo que dice el Dios que vive y reina para siempre. Y Él dijo ya algo diferente sobre mi vida, aleluya. Y eso es lo que yo recibo en este día. Jesucristo, mi Señor, mi Salvador, el que murió por mí en la cruz del Calvario y derramó su sangre por mí, me dijo esta mañana, me dijo todos los días, me dice cada momento que yo estoy en un nuevo pacto hecho con su sangre, y por lo tanto todos los beneficios alcanzados por mi Señor son míos y nadie me los puede quitar, aleluya, gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Apropiate de esa palabra que aparecen aquí. Mira, quiero invitarte esta mañana a hacer algo para tu vida que va a ser muy, muy importante. Quiero invitarte que te apropies del capítulo 8 del libro de Romanos. Cuando llegues a tu casa, léelo de principio a fin y empieza a memorizártelo si es necesario. El capítulo 8 del libro de Romanos es uno de los más poderosos capítulos que se hayan escrito jamás. Empieza diciendo, mis queridos hermanos, que ninguna condenación hay para el que está en Cristo Jesús. Luego dice el versículo 5 que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu pensamos en las cosas del Espíritu, y nosotros no vivimos según la carne, como lo dice el versículo 9. El versículo 11 afirma que el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Escuchen bien, cada detalle, cada versículo del capítulo 8 del libro de Romanos. El versículo 15 dice que no hemos recibido el espíritu de esclavitud. Eso ya no nos corresponde. Por el contrario, hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre, aleluya. El versículo 26 afirma que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y el versículo 28 dice que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a sus propósitos hemos sido llamados, aleluya. El versículo 31 dice que si Dios es por nosotros, ¿quién puede estar contra nosotros? El versículo 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Y luego termina dando una de las declaraciones más impactantes que tiene la Biblia entera, porque el apóstol Pablo afirma que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios, ni tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada, ni la muerte, ni vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya, gloria al Señor. Bendito es el Rey de Gloria. Aleluya. Me parece que alguien aquí necesita apropiarse del capítulo 8 del libro de Romanos, hacerle una declaración de fe constante, porque Dios habla a través de este capítulo a cada uno de sus hijos. Y me parece que David ya conocía ese capítulo aún antes de que se hubiera escrito, porque se levanta con valentía, sabiendo que a pesar del tamaño del gigante que estaba al frente y quería destruirlo, no había nada ni nadie que lo pudiera separar del amor de Dios. Ese amor se iba a manifestar en ese momento en plenitud, dándole la victoria en la batalla que estaba a punto de pelear. Mi querido hermano, mi querida hermana, esta mañana, ¿estás tú consciente de esta verdad que dijo Pablo en el capítulo 8 del libro de Romanos? ¿Estás consciente que nada ni nadie te puede separar del amor de Dios? ¿Estás unido al amor de Dios? Ni siquiera la muerte, nada, ni ángeles, ni principados, ni potestades. No hay absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios. Estás unido al amor de Dios. Perteneces a tu Dios. Perteneces al Señor. Qué maravilloso esto. Debemos tener siempre un sentido de pertenencia con el Señor. ¿A qué ejército perteneces tú? Los soldados del ejército de Israel se identificaban como los soldados de Saúl, el rey. Pero David nunca se identificó de esa manera. Él se identificaba como parte de los escuadrones del Dios viviente. ¡Wow! Como iglesia queremos subir a otro nivel espiritual. Este año hemos estado recibiendo una doble unción de parte del Señor. ¿Cuántos dicen que es así? Aleluya. Gloria a Dios, aleluya.
Hemos recibido esa unción maravillosa y Dios ha preparado cosas para que así sucedan. Pero tenemos que saber a qué ejército pertenecemos. Porque si también nosotros como David nos identificamos como miembros de los escuadrones del Dios viviente, entonces vamos a entrar en esos niveles a los cuales nos puede llevar únicamente el Dios que vive y reina para siempre. Aleluya. Saúl trató de vestir a David con su propia armadura. Mis hermanos, hay tantas enseñanzas en esto. Saúl estaba diciendo con esto, esta es la manera en que se enfrentan las batallas. Saúl no había podido comprender que no era una sola batalla física, sino que era una batalla espiritual. Saúl pensaba solo en armaduras, en corazas, en cascos de bronce. David pensaba todo el tiempo en el poder de Dios. ¿Qué diferencia? El uno seguía buscando respuestas en el mundo natural, el otro sabía que la respuesta la tiene, siempre la ha tenido nuestro Dios, al cual nosotros le hemos entregado nuestra vida sin reservas. David le dice, no te preocupes, yo no necesito esas cosas, no es de la forma convencional como voy a ganar esta batalla, yo no sé pelear con esto, pero conozco otros recursos. Amén. Aleluya, conozco otros recursos. Mis hermanos, está al frente del gigante, lo están contemplando todos allí, están los ejércitos al lado. Saúl le dice, ponte la coraza, ponte el casco, ponte el escudo, lleva todas esas cosas. Y David le dice, yo no necesito de eso, yo tengo otro recurso, yo conozco lo que es el Señor, yo sé lo que Él me puede dar. ¿Lo conoces también tú? ¿Conoces los recursos que el Señor ha puesto en tus manos para que los utilices todos los días de tu vida? Al ponerse en la línea de batalla, David valoró el arsenal enemigo. Tú vienes a mí con tus propias armas. ¿Cuáles son? Espada, lanza y jabalina. Este tipo de armas no le pueden hacer daño al que tiene como defensa a su propio Dios. David nunca alistó un arma similar porque él no iba a la batalla de la misma manera que el enemigo. Quizás tu Goliat no lleva ni espada ni escudo, pero acarrea con el dolor del desánimo, de la tribulación, del desempleo, del abandono, del abuso sexual, de la depresión. Tu gigante no desfila de un lado a otro de las colinas de Elán, pero lo encuentras en tu oficina o en tu dormitorio, en tu salón de clases. Te trae facturas que no puedes pagar, metas que no puedes alcanzar, alcohol que no puedes resistir o vicios que no puedes superar, un pasado que no te puedes quitar de encima, un futuro al que temes enfrentar. ¿Te das cuenta? David enfrentó todo esto como una batalla contra su Dios. Amaba tanto al Señor que no estaba dispuesto a que ningún filisteo incircunciso se burlara del nombre de nuestro glorioso Dios. Los soldados nunca habían mencionado nada acerca de Dios. Los hermanos nunca pronunciaron su nombre, pero David dio un paso hacia adelante y planteó el tema del Dios viviente. El mismo Señor que me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de este filisteo. Escucha bien, escucha bien. El mismo Señor que te sacó de la oscuridad en la que vivías, el mismo Señor que te dio una nueva vida, es el mismo Señor que ahora, en este día, puede ganar una vez más la batalla por ti. Es el mismo Señor que te ha amado desde que estabas en el vientre de tu madre. Es el mismo Dios que vence en cada día, en cada una de las batallas. Es el Señor que hoy también a ti te da la victoria. David ve lo que los demás no ven. Él se especializa en mirar todo a través de los ojos del Señor. Aleluya. David le dice al gigante, yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a los que estás desafiando. Wow. David sabía lo que tenía. David sabía el respaldo que tenía. El Señor podía hacer lo que fuera en ese momento, así como el Señor lo hizo. Él envió granizo en una ocasión contra el enemigo, como lo hizo para Moisés, o derrumbó murallas, como lo hizo para Josué, o provocó truenos, como lo hizo para Samuel. David contempla a esos ejércitos aliados. David sabe que tiene de parte de sí a los ejércitos del Dios viviente. Y eso es lo que el Señor también desea hablar a tu corazón en esta mañana, porque Él quiere que sepa que tú siempre tienes de tu lado a los ejércitos del Dios viviente. Cuando tú enfrentas un problema en particular, ¿qué es lo primero que viene a tu mente?
Lo dramático del asunto, lo difícil de la situación, el tamaño de ese enemigo que pareciera invencible. Mire lo que le dice David: Jehová hoy te entregará en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá además toda esta congregación de la iglesia del Sembrador, que el Señor nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará hoy en mi mano. Aleluya, gloria a Dios. La declaración de David desencadenó todo un poder sobrenatural sobre él. Si David hubiera llegado diciendo: a lo mejor te voy a vencer, es posible que lo logre, quizás tengo más oportunidades, etcétera, no hubiera logrado hacer lo que hizo. Pero él llegó con la seguridad del que sabe que no viene solo: te venceré y no hay discusión, te cortaré la cabeza y hoy serás alimento de las aves que buscan carroña para alimentarse. Seguridad, confianza en el poder de su Dios, fe en la palabra que viene de la boca de Dios. Mis queridos hermanos, si tú quieres lo nuevo de Dios, no puedes seguir siendo el odre viejo. Llega un momento en el que la vida, en que tenemos que ser desafiados y aceptar esos desafíos para estar preparados para cosas nuevas, estar listos para lo que Dios desea mostrar. Llega un momento en nuestra vida en que Dios nos desafía y nos dice: tengo algo nuevo para ti. ¿Lo recibes? ¿Lo recibes de parte de Dios esta mañana? Lo he estado reservando exclusivamente para ti. No es la misma unción que le di a Noé, no es la misma que le di a Abraham, no es la misma que le di a David, no es la misma que tenía Pablo, no se parece a la que tenía Pedro. No, esto es especial para ti, para Pedro, para María, para José, para cada uno de los que estamos aquí. El Señor tiene algo preparado para cada uno de nosotros, gloria a su nombre. Es un tipo de unción especial hecha a tu medida, para esta nueva generación, para que nosotros podamos ver lo que nadie antes ha podido ver. Porque el Señor está con nosotros. El Señor es el Señor de las cosas nuevas, del fruto fresco, del vino nuevo, de distintas oportunidades, de las nuevas misericordias cada mañana, del amor que se renueva para sus hijos día a día. Unción fresca, unción nueva, un favor especial de los cielos para estas generaciones que ahora más que nunca tienen que aferrarse a creerle a Dios. Por ejemplo, cuando el Señor llamó a Josué, recuerdan ustedes, lo primero que le dijo fue: mi siervo Moisés ha muerto. Su tiempo ya pasó. Él tuvo su unción, pero ya no está. No puede seguir pegado a la unción que él tenía, así haya sido muy poderosa. Ahora es el tiempo de tu unción. Este es tu tiempo. Prepárate, porque tú repartirás a este pueblo la tierra que yo les di por heredad. Levántate y cruza el río Jordán. Entra a una nueva dimensión que no habías visto antes. Ve a conquistar, porque tiene la unción de los cielos. Los muros van a caer, los enemigos van a huir, los territorios van a ser ganados. Esfuérzate y sé valiente, porque tu tiempo ha llegado. Y la gente sigue a los ungidos, mis hermanos. El pueblo le dijo a Josué: ¿saben qué? De la manera en que obedecimos a Moisés en todas las cosas, te obedeceremos a ti, solamente que Jehová tu Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Esos son los ungidos de Dios, los que caminan de la mano del Señor, y además los que lo pueden ver todos los días. Solamente que Dios esté contigo, que tenga la unción de los cielos, que tengas el poder del Espíritu Santo, y entonces te seguiremos y te obedeceremos. Ya casi vamos terminando, mis hermanos. David llevó 5 piedras para matar a Goliat. Pero ¿saben qué? Bastaba una sola dirigida por Dios al lugar exacto. Pero quizás ustedes no saben esta historia. Goliat tenía 4 hijos. Así que David pensó: me basta una para cada enemigo. Si vienen los 4 hijos de Goliat, también el Señor los matará. Lo más interesante es que más adelante en la historia se cuenta que los valientes de David, los que habían aprendido de él, fueron los que mataron a los hijos de Goliat. Porque un hombre dirigido por Dios puede ayudar a otros también para que aprendan a ser guiados en sus batallas para seguir venciendo al enemigo una y otra vez. David se planta delante del gigante y le dice con toda seguridad: Jehová te entregará hoy en mi mano y te cortaré la cabeza. Pero escuchen, David no tenía una espada para cortarle la cabeza al enemigo. ¿Se dan cuenta? David le dice: te cortaré la cabeza. Pero David no tenía una espada para cortarle, de tal manera que la única forma que tenía, que podía hacerlo, era con la misma espada del enemigo. ¿Te das cuenta? Incluso lo que el enemigo quiso usar contra ti, se devuelve, y por el contrario se enreda en su propia artimaña. Al final tú declaras la victoria en el nombre poderoso del Jehová de los ejércitos. Aleluya. ¿Te das cuenta? Aleluya. Y David no dice que algún día tendría la victoria.
que en algún momento derribará al gigante. No, Él dice con toda propiedad, hoy el Señor te entregará en mi mano. Hoy yo te venceré. Hoy te cortaré la cabeza. Hoy daré los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá hoy que hay un Dios en Israel. Hoy. Mis hermanos, el tiempo para muchos ha llegado. El tiempo de Dios. Tiempo de esa unción fresca y de refresco espiritual. Tiempo de tomar las victorias que solo a ti te pertenecen. Así que hoy también tú puedes decir, hoy sí, hoy el Señor está conmigo. Hoy saldré de este dolor. Hoy se acabará cualquier situación que me agobiaba. Hoy el Señor me dará una respuesta. Hoy saldré de aquí como una persona renovada porque mi tiempo ha llegado. Hoy es el día que había estado esperando. Aleluya. Y David da una declaración maravillosa. Toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel y que es poderoso en batalla. El mundo entero tiene que saber que hay un Dios verdadero y que su nombre es Jehová de los ejércitos. Que se sepa en el mundo entero, entre los incrédulos, que Dios está con nosotros, el que pelea la batalla por su pueblo. La Biblia dice que la creación aguarda la manifestación de los hijos de Dios. Escúchame, la Biblia no dice que la creación aguarda la manifestación de Dios porque esa ya se manifestó. Aguarda la manifestación de los hijos de Dios, los que estamos revestidos del poder y de la unción del Señor, aquellos que hemos sido lavados por la sangre preciosa del Cordero inmolado y que tenemos que manifestar lo que tenemos dentro. David venció al enemigo que nadie podía vencer. Recuerda que Samuel lo había ungido como el próximo rey y él estaba demostrando que su vida ahora se movía en el plano de lo sobrenatural. El Señor desea comunicarnos en este día esta verdad para los creyentes. También tú hoy te puedes mover en el plano sobrenatural, como lo dijimos desde el principio. Tú tienes el Espíritu Santo morando en tu interior. Y no solo por momentos o los domingos en la mañana que se te entra y se te sale, de ninguna manera. En todo momento de tu vida el Señor está contigo y nunca te abandona. Siempre te ayuda y siempre te sustenta. Así que como hijo de Dios comprende hoy que ya hay algo sobrenatural en ti. Que también tú te puedes mover con valentía y el poder que lo hizo David y también tendrás la victoria de la misma manera. Entra a esa nueva dimensión hoy, donde los ungidos de Dios usan las armas espirituales y traen victorias para sus vidas y para los suyos. Finalmente, el versículo 54 dice que David tomó la cabeza del filisteo y la trajo a Jerusalén, pero las armas de él las puso en su tienda. Mis hermanos, las armas que antes nos asustaban, ahora nos pertenecen. Lo que antes era motivo de temor para nosotros, ahora provoca temor en los enemigos. El Señor llamó a David un hombre conforme a su corazón. Él no le dio a nadie más ese nombre. Ni a Abraham con toda su fe, ni a Moisés con toda su obediencia, ni a Josué con toda su valentía. A Pablo lo llamó apóstol, a Juan su amado, pero a ninguno lo llamó un hombre conforme a su corazón. Y escuchen, mis hermanos, porque David distó mucho de ser un hombre perfecto. Uno podría leer la historia de David y preguntarse, ¿qué vio Dios en él? La vida de David, mis hermanos, no es propiamente la de solo santidad y pureza. Se enfrentó a Goliat, pero se dejó caer con Betsabé. Podía conducir ejércitos, pero no podía manejar a su familia. Sabía cómo gobernar un país, pero no sabía cómo comportarse frente a una mujer ajena. Muchas cosas que nos muestran sus flaquezas, sus pecados y sus caídas. Pero escuchen bien, cuando se trataba de defender el nombre de su Dios, no había nada ni nadie en todo el reino que se parara con tanta autoridad y resolución para dejar en alto el nombre del Señor. Las Escrituras le dedican 66 capítulos a su historia, más que nadie en la Biblia. El Nuevo Testamento menciona su nombre 59 veces. Él fundará y habitará la ciudad más famosa de Jerusalén. Al Hijo de Dios lo llaman el Hijo de David. Los más grandes salmos fueron escritos por él, el dulce cantor de Israel, guerrero valiente, el más grande rey de su nación. ¿Qué lo hizo tan diferente? La sensibilidad de su corazón que respondía a la mención del nombre del Señor. Él restauró el tabernáculo de adoración, no se detuvo jamás en la alabanza, no se detuvo en su adoración, un corazón que saltaba a la mención del nombre de Dios. ¡Wow! Te pregunto esta mañana, ¿está tu corazón así? También salta cuando se menciona el nombre de nuestro Dios. También palpita dentro de ti así. Reaccionas cuando alguien blasfema en contra de nuestro glorioso Dios. ¿Reconoces el respaldo divino sobre tu vida cuando vas a tus batallas diarias?
Aleluya. La próxima vez que tengas que enfrentar a uno de estos gigantes, mira primero hacia los cielos. Reconoce la grandeza de aquel que ha creado todas las cosas. Observa la majestad sublime del que puso cada estrella y cada astro, cada planeta del universo. Piensa en los poderosos ejércitos que acompañan tu caminar día a día. Y entonces, plántate delante de ese gigante y dile con voz que retumba: ¿quién es ese intruso en mi vida que se atreve a desafiar a un hijo de Dios? ¿Quién es? No. Mis hermanos, nosotros siempre vamos con la seguridad porque tenemos a un Dios que siempre nos da la victoria. Ponte de pie esta mañana.